¿Ya notaste el patrón extraño y frustrante en las relaciones? Cuando estás cerca, ella es fría, distante u ocupada. Pero en el momento en que te alejas, en el momento en que tu presencia se vuelve escasa, ella comienza a aparecer de la nada. Envía mensajes, visualiza todo, comenta tus historias. Es casi como si tu ausencia fuera el gatillo secreto de la atracción. Esto parece confuso, pero existe una explicación que trasciende el juego de conquista. Está profundamente enraizada en la psicología humana, en la naturaleza femenina y en los principios de la filosofía estoica. Hoy vamos a sumergirnos en la mente femenina y entender por qué tu ausencia no es castigo, sino la consecuencia natural y poderosa de un hombre que tiene control sobre sí mismo. La filosofía inicial: previsibilidad versus desafío. El punto de partida es simple. La vida moderna valora la estabilidad, pero la atracción biológica y psicológica valora el desafío y la incertidumbre controlada. Un hombre que se muestra siempre disponible, previsible y necesitado, transmite un mensaje de garantía, y todo lo que está garantizado se vuelve, en última instancia, de poco valor. La atracción femenina, en su esencia más primitiva, responde a un desafío. Cuando desapareces, te transformas de un recurso garantizado a un desafío a ser reconquistado. Comunicas que no eres estático, que tu vida es dinámica y tu tiempo es valioso. Cambias la dinámica de un juego donde eras el premio fácil a uno donde ella tiene que invertir energía para alcanzarte nuevamente. Esta es la ley de la energía invertida aplicada a la atracción. Principio primero: el mecanismo de la escasez emocional y social. El motivo por el cual ella solo te busca cuando desapareces está en el concepto psicológico del mecanismo de la escasez. Nuestro cerebro está programado para valorar lo que es raro y limitado. Cuando estás siempre presente, tu atención y tu cariño se vuelven un recurso abundante y de libre acceso. Su cerebro te archiva como de valor bajo, porque no hay riesgo de pérdida o de competencia social por ti. En el momento en que desapareces, su sistema emocional entra en alerta roja. Ella no siente tu falta inmediatamente, sino la falta del confort que proporcionabas. La escasez en este caso no solo recalibra tu valor, sino que también enciende la curiosidad social. ¿Dónde está? ¿Con quién está gastando su tiempo? Tu ausencia se convierte en una declaración no verbal de valor social elevado, pues señaliza que tienes otras prioridades y otras fuentes de validación en tu vida, además de ella. Principio segundo: la aversión a la pérdida y el costo hundido. Este mecanismo de la escasez es amplificado por la aversión a la pérdida, un pilar de la psicología conductual. Las personas se esfuerzan 2 veces más para evitar perder algo que para ganar algo nuevo de valor equivalente. Mientras estabas ahí, ella no veía tu valor, veía tu disponibilidad, pero cuando el recurso de tu presencia es retirado, su cerebro es forzado a calcular lo que fue perdido, y esto acciona la falacia del costo hundido. Ella piensa en todo el tiempo, energía y emoción que ya invirtió en ti, aunque sea de forma mínima, como aceptar tus invitaciones. La idea de perder esa inversión hace que ella se mueva para recuperar lo que era suyo. Tu ausencia fuerza a la mujer a revivir los recuerdos buenos y el sentido de seguridad que traías, transformando tu imagen de garantizado a perdido. Y es la búsqueda por revertir esa pérdida lo que la hace buscarte. Principio tercero: el refuerzo intermitente, el efecto slot machine. Esta es la parte más adictiva de la psicología. Cuando estás siempre disponible, el refuerzo es constante y previsible, y el cerebro se acostumbra. Pero cuando desapareces y vuelves de forma esporádica e impredecible, estás aplicando el principio del refuerzo intermitente. Piensa en una máquina tragamonedas, el slot machine. La adicción no está en ganar siempre, sino en ganar de vez en cuando.
y de forma totalmente impredecible. Esta intermitencia mantiene el nivel de dopamina, la hormona de la búsqueda y la recompensa, altísimo en su cerebro. Cuando ella te envía un mensaje tras tu ausencia y tú respondes con calma pero sin prisa, estás liberando una pequeña dosis de recompensa tras un período de incertidumbre. Esto crea un ciclo vicioso donde ella necesita intentar nuevamente para obtener la próxima dosis de atención. Este mecanismo es la razón psicológica más poderosa por la cual ella se vuelve adicta a tu incertidumbre controlada. Principio cuarto, la dicotomía del control y la reacción estoica. Aquí entra la sabiduría estoica para darte el poder real. Un hombre que se desespera por su atención no tiene control sobre sus emociones. Marco Aurelio decía: lo que está bajo tu control son tus acciones y reacciones, no las de otros. Es decir, cuando ella te ignora, el estoico no corre detrás. Él observa, acepta el hecho, dicotomía del control, y sigue adelante, enfocándose en su propia excelencia, virtud. Él entiende que el poder no está en tener el control sobre ella, sino sobre sí mismo. Cuando te vuelves emocionalmente independiente, sales del papel de quien necesita ser elegido y pasas a ser el que elige. Esta independencia emocional es el mayor afrodisíaco de la madurez. Tu ausencia, en este caso, no es castigo. Es la consecuencia natural y lógica de alguien que tiene propósito y foco en su propia vida. Principio quinto. El vacío emocional y la búsqueda de equilibrio. La mujer que antes te ignoraba comienza a sentir falta de la energía y la estabilidad que traías. El ser humano tiene horror al vacío, principalmente el emocional, conocido en psicología como la búsqueda de cierre. Tu alejamiento crea una brecha en su rutina. De repente, ella ya no tiene ese hombro, esa atención o esa fuente de validación disponible. Ella necesita saber por qué te alejaste, si estás bien y si ella todavía tiene algún poder de influencia sobre tus emociones. Su búsqueda es un intento inconsciente de restaurar la estabilidad que representabas y que ahora fue perturbada. Principio sexto, desaparecer con propósito, actuar con 4 pilares. La clave es entender que no es solo desaparecer, sino desaparecer con propósito. El hombre estoico no se aleja por resentimiento, se retira para fortalecerse, practicando la prócope, el progreso moral y personal. Durante tu período de ausencia, debes enfocarte en 4 áreas esenciales, que son tus pilares de valor. Primero, misión y propósito. Redefine tus metas de trabajo, estudio y carrera e invierte tu tiempo en eso. Segundo, físico y salud. Cuida tu cuerpo como un templo estoico a través de ejercicios y nutrición disciplinada. Tercero, círculo social. Reconstruye conexiones masculinas fuertes y saludables e invierte en networking. Cuarto, intelectual y espiritual. Usa el tiempo para leer, meditar y dominar nuevas habilidades, cultivando la sabiduría interna, fronesis. Cuando ella te busque, ya no eres el mismo hombre necesitado. Vuelves con una presencia amplificada, porque llenaste el tiempo con crecimiento y autosuficiencia. Principio séptimo, la prueba del retorno y la ley del rechazo. Cuando ella vuelva, inevitablemente hará la prueba del retorno, que es un intento de restablecer la dinámica antigua, donde ella tenía el control y tú eras el disponible. El hombre sabio y estoico no reacciona con euforia ni con rabia. Él responde con calma y claridad, manteniendo el foco en el presente y en el nuevo patrón de comportamiento que estableció. Si ella te busca, no retomes la conversación donde quedó. Establece la ley del rechazo. Niégate a volver a ser el recurso garantizado. Si van a encontrarse, que sea en tus términos, con tu tiempo y respetando tu nuevo nivel de ocupación. Esta rigidez de fronteras demuestra que valoras tu tiempo más que su validación. Principio octavo. La ley del desapego y el amor fati.
El poder final reside en la ley del desapego. El hombre verdaderamente atractivo no se preocupa si ella se queda o se va. Él practica el amor fati, el amor al destino, en todas las áreas de su vida, incluyendo la atracción. Él acepta que lo que está bajo el control de ella, quedarse o irse, es indiferente, y se enfoca en lo que está bajo su control, su virtud y su carácter. Tu ausencia debe ser, en esencia, el ejercicio de la libertad. Libertad de buscar tu propósito, libertad de no depender de su validación y libertad de ser tu mejor versión. El hombre que se libera del deseo de ser deseado se vuelve irónicamente irresistible. Comenta aquí: soy el hombre que no necesita correr detrás. Y si quieres dominar completamente el arte de ser deseado sin esfuerzo, mira los otros videos aquí en el canal. Hay mucho más sobre psicología femenina y estoicismo. Hasta el próximo video, heredero de la sabiduría.